Muy buenos días, hermanos. En primer lugar, ante todo, les quiero agradecer por sus oraciones, por mi salud. De verdad, sufrí mucho por el dolor de la cabeza por 3 semanas. Disculpe por haber preocupado a ustedes, pero estoy muy agradecido por su amor por mí. Estoy acá, gracias a Dios y gracias a sus oraciones. Estoy mejor y puedo estar aquí en el púlpito para predicar la palabra de Dios. Ok, hermanos, desde hoy, por 3 domingos, vamos a estudiar juntos el libro de Nehemías. Ah, en realidad, al principio, cuando empezaba a preparar este curso, quería realizar por 3 días, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de agosto, pero debido a que estuve mal de salud, no podía prepararlo bien. Por ello, cambiamos que lo haremos por 3 domingos desde hoy. En realidad, hicimos este curso el año 2014, pero creo que necesitamos aprender de nuevo sobre este gran héroe de la fe. De verdad, la vida de Nehemías nos da muchos buenos ejemplos, especialmente respecto por qué y en qué momento debemos orar y qué sacrificio debemos hacer para la obra del Señor. No solo escuchar las prédicas, por favor, ustedes mismos lean este libro y mediten lo que hayan aprendido. Será una lección muy valiosa para nuestra vida cristiana. Primero vamos a orar juntos. Oremos, hermanos. Bendito Dios eterno, nuestro Padre misericordioso, que merece recibir toda la gloria y alabanza. Queremos que tu nombre y tu palabra sean enaltecidos sobre todo. Ante todo, le agradecemos de todo nuestro corazón por la gracia de salvarnos a nosotros, que éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y el Creador de todas las cosas, se entregó a sí mismo por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados y nos hizo hijos del Altísimo. También gracias, Señor, porque nos concedes tu preciosa enseñanza cada día a través de tu iglesia. Especialmente desde hoy queremos estudiar sobre Nehemías. Por favor, haznos reflexionar nuestras vidas por medio de esta oportunidad e imitar su fe y vida. También ruego que el Espíritu Santo me guíe y ayude para transmitir correctamente la palabra de Dios a tus hijos y que sea este curso una gran bendición a todos nosotros. Gracias, Padre, encomendando este culto. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Ok, hermanos, primero busquemos Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3.
Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Veamos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Por favor, resalten y memoricen este versículo. Vamos a aprender sobre Nehemías, pero espero que por medio de este curso sobre Nehemías, esta palabra sea grabada en nuestros corazones. ¿Okay? Miren, este dibujo es de Nehemías. Miren, montaba sobre un elegante caballo. Es cierto, él era una persona noble de alta posición. Servía al rey estando cerca de él y tenía mucha riqueza. Pero dejando las buenas cosas del gran reino de Persia, él trabajó muy duro y sufrió mucha dificultad y peligro para reedificar el muro de Jerusalén que estaba derribado por mucho tiempo. El significado del nombre de Nehemías es Jehová consuela. Es decir, Dios es mi consolador. Cada momento en que tomó la decisión de ir a Jerusalén y en que se encontraba en mucha angustia, él esperó el consuelo de Dios. Hoy, como la primera clase, voy a explicarles sobre el trasfondo histórico de este libro. Y el próximo domingo vamos a recibir una lección estudiando el procedimiento de edificar el muro de Jerusalén. Y en la tercera clase, como la conclusión de este curso, estudiaremos las 10 puertas que Nehemías levantó. Busquemos Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Por favor, pongan un marcador ahí. Nehemías capítulo 1. Del versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí, reino se refiere a Persia y Susa fue su capital. Aquí dice, en el año 20, era 20 años después de que Artajerjes se levantó como rey de Persia. ¿Okay? Y Quisleu era el mes de diciembre ahí. Nehemías era judío, ¿okay? Pero ¿por qué no estaba en la tierra de Israel, sino en Persia? Voy a explicarlo un poco después. Mire, estando en el palacio del reino de Persia, él oyó una noticia mala sobre Jerusalén. ¿Qué pasó allá? Versículo 2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dieron el emanente, los que quedaron de la cautividad,
ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Después del rey Salomón, el pueblo de Israel siguió desobedeciendo a Dios y cometiendo mucha maldad. La tierra de Judá estaba llena de idolatría y fornicación. Dios ya había enviado a muchos profetas para amonestar a la gente. También intentó corregir al pueblo por medio de varios tipos de disciplina. Sin embargo, su pecado siguió empeorando. E incluso mataron a los profetas de Dios. Por consiguiente, fueron destruidos por Babilonia. Okay. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió a Judá con gran ejército. Derribó Jerusalén y llevó todos los tesoros del templo. Y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entre ellos estaba Daniel también. Luego, 70 años después, Persia conquistó Babilonia. Al levantarse Ciro como el primer rey de Persia, dio la libertad a los judíos, por la cual podían regresar al país de sus padres, Israel. Así, primero, unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén bajo la guía de Zorobabel. Eso fue aproximadamente el año 537 a.C. Por ello, la gente que se había quedado en Jerusalén y los judíos que volvieron de Persia, ellos juntos comenzaron a reconstruir el derribado templo de Jerusalén. Obviamente, ese nuevo templo era muy humilde y pequeño, que no podía compararse con el hermoso y grandioso templo que edificó Salomón antes. De todos modos, fue bueno el hecho de que construyeran el templo, pero en ese momento Jerusalén ni siquiera tenía un muro para rodear su ciudad. Debido a esto, muchas veces los gentiles que vivían alrededor de ellos los invadían y saqueaban sus bienes. Los judíos ahí sufrían mucho. Después de eso, por segunda vez, el profeta Esdras nuevamente animó a los judíos que quedaban en Persia a ir a Jerusalén para participar en esa obra. Pero, aunque ellos ya tenían la libertad de poder volver a su tierra natal, en realidad, muchos no querían regresar. ¿Saben por qué? Podemos imaginar, miren, porque ya había pasado más de 150 años después de que sus padres salieron de Israel. ¿Qué? Por eso, los judíos que quedaban en Persia de entonces, a pesar de que eran judíos de sangre, ¿no? Ni siquiera nacieron en la tierra de Judá, sino ¿en dónde? En Persia. Además,
ya estaban acostumbrados completamente a Persia. En verdad, Jerusalén solo era la tierra donde vivieron sus antepasados, que ahora estaba tan arruinada. Es más, tampoco existían vehículos como ahora, ¿no? Pero la distancia de Persia a Jerusalén es 1,400 kilómetros. Y quizá habían tenido que pasar montes altos y desiertos secos también. En realidad, era demasiado difícil mudarse, ¿no? No podían llevar todas sus cosas, ni dejarlas. Además, aunque llegaran hasta Jerusalén muy difícilmente, ¿qué iban a hacer ahí? ¿Acaso habría ahí lo suficiente para comer y vivir? ¿Habría acaso ahí lo suficiente casas, trabajos? Si volvían allá, iban a tener que trabajar duro para reconstruir la ciudad, enfrentando a muchos enemigos. Por eso, naturalmente, muchas personas pensaban que sería mejor quedarse y vivir en Persia, en vez de pasar por esa dificultad en Jerusalén. Podemos entender por qué muchos judíos de entonces no quisieron regresar a Israel. En un tiempo así, Nehemías escuchó una noticia muy triste de que los judíos que habían regresado a la tierra de Judá con un buen corazón estaban sufriendo gran aflicción. Y en lugar de progresar la obra de reconstruir Jerusalén, se estaba desmoronando más y más. A pesar de que el cuerpo de Nehemías estaba en Persia, su corazón siempre anhelaba y se preocupaba por Jerusalén y deseaba que se encontraran bien los que habían ido a levantar el templo. Por eso, esa noticia era una gran tristeza para él. Vamos a ver, versículo 4. Versículo 4. Cuando oí estas palabras sobre la situación mala de Jerusalén, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías, lloré. ¿Por qué? Amados hermanos, nosotros debemos imitar estas lágrimas y oración. Nehemías no se entristeció por sus asuntos personales, ni por sus problemas carnales, sino que tuvo la santa tristeza de lamentarse por el templo y pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos a reflexionar. Nosotros, ¿por qué cosas nos lamentamos y preocupamos más? ¿Por qué cosas? Somos salvos y somos discípulos de Cristo. Entonces, necesitamos llorar más para esparcir el evangelio y por nuestras familias que aún no son salvas. Y debemos tener más interés y trabajar para el progreso de la iglesia, ¿no? La casa de Dios. De hecho, Nehemías fue un verdadero hombre de oración.
Y versículo 5 es su primera oración que aparece en este libro. Versículos 5 y 6. Y dije, oré a Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, por favor, y ha abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, Nehemías, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vamos a ver el orden de los contenidos de esta oración. Antes de pedir algo a Dios, Nehemías primero comenzó desde reconocer a Dios. Miren bien. Primero, Dios de los cielos, tú eres fuerte y grande y temible. Tú guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermanos, antes de orar por cualquier otra cosa, debemos creer y admitir esto verdaderamente. ¿Okay? Y a continuación, Nehemías dio la oración de arrepentimiento. ¿Qué dice? Leamos juntos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Jerusalén fue destruida y su pueblo sufrió. Esto no fue la culpa de Dios, ¿no? Nehemías reconoció que todo fue la debida consecuencia de sus transgresiones. Esto es muy importante. Pensemos en nuestro caso. Muchas veces, cuando sufrimos por las disciplinas causadas por nuestro error, tendemos a pedir la ayuda de Dios antes de arrepentirnos. Y a veces, en lugar de reflexionar, ponemos excusas o nos quejamos con Dios. Pero Nehemías dijo así: sí, es verdad, Señor, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire, hermanos, generalmente uno se pone a sí mismo detrás, como tú y yo, ¿no? O él y yo. Yo y tú, ¿es verdad? No, tú y yo, ¿correcto? ¿No? En particular, cuando habla sobre las cosas que les son desfavorables, intenta salir de la responsabilidad, ¿no? Mencionando primero la culpa de los demás y luego diciendo que no tenía otra opción que hacerlas. En realidad, esto es un carácter que heredamos ¿de quién? Adán. Cuando él comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le preguntó: Adán, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comeres? Entonces, ¿qué debió haber respondido Adán? Sí, Señor, disculpe, yo hice mal. Es correcto, pero Adán se excusó. ¿Qué dijo? La mujer
que tú me diste por compañera, medio del árbol. Por eso yo comí nada más. ¿De quién culpa es? Primero Dios. Mire, cuando Señor te pedí, dame mujer, tú me diste, según tu voluntad, y ella me dio ese fruto. Solo yo comí nada más. Muchísimas personas viven con ese hábito. No admiten su propio error. Honestamente, hermanos, esto es lo que me ha parecido más desagradable viviendo en el Perú. Debemos cumplir nuestras promesas, ¿no? Sin embargo, a veces, inevitablemente, puede ser que no las lleguemos a cumplir y que nos equivoquemos también. Es posible, porque somos seres humanos. Entonces, por lo menos deben empezar por reconocerlo y disculparse de ello primero. Pero ustedes saben bien, ¿no? Muchas personas están muy confiadas, como si no hubieran hecho nada mal. Nehemías fue diferente. ¿Qué dijo? Sí, Señor. Primero desde yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y continúa su oración con súplica basada en la promesa de Dios. Versículo 8. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos, Señor, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías oró citando los pasajes del libro de Levítico y Deuteronomio. ¿Okay? Estoy seguro de que él meditaba la palabra de Dios cotidianamente. Por esta razón, su oración tenía poder y fue respondida por Dios. Mis amados hermanos, este es el orden correcto de oración. Primero, reconocer la alteza y temor de Dios. Segundo, arrepentirse de sus propios errores y suplicar a Dios, confiando en sus promesas. Versículo 11. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero al rey. Aquí, aquel varón se refiere a Artajerjes, el rey de Persia de este entonces. Él era el hijo del rey Asuero que sale en el libro de Esther. En aquel tiempo, Nehemías servía de copero
al rey, que era la posición más confiada por rey. Confiada por rey. ¿Por qué? Como había guerras continuas entre los países, siempre hubo muchos intentos de asesinar al rey del país enemigo. ¿Okay? Es más, incluso entre los ministros y generales, habían los que conspiraban para matar al rey. ¿Okay? En vez de movilizar un ejército, la manera más fácil y más usada para matarlo era envenenar su comida o bebida. ¿Okay? Para evitar eso, un copero era quien custodiaba estrictamente el vino que tomaría al rey. Se lo entregaba, habiéndolo probado primero él mismo, y luego, maestra, puede tomar este vino, es seguro. ¿Sí? Por ende, el rey colocaba a la persona en la que confiaba más como copero. ¿Puede imaginar? Y él siempre tenía que estar al lado del rey. Naturalmente, las personas de esa posición podían disfrutar muchos beneficios y riqueza también. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Hasta aquí. Fue el mes de Kisleu, cuando Nehemías comenzó a orar después de haber oído las noticias malas sobre Jerusalén. Y el mes de Nisan fue 4 meses después de eso. ¿Sí? Durante estos 4 meses, el corazón de Nehemías estuvo preocupado por Jerusalén. Y habrá orado mucho y averiguado cómo edificaría de nuevo el muro de Jerusalén. ¿No? Por 4 meses. Creo que toda su mente estaba pensando en eso. Así que su rostro estaba muy adelgazado y afanado. El rey lo vio y le preguntó, ¿qué te pasó? ¿No? Versículo 2. Me dio el rey Artajerjes, Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. La función del copero no solo era comprobar el vino que el rey iba a tomar, sino también complacer al rey. Pensemos, el rey está contento tomando, pero la cara del sirviente a su costado está muy seria y triste. Entonces, ¿se agradaría? Quiere decir que Nehemías no estaba cumpliendo bien su papel como copero del rey. ¿Qué te pasó, Nehemías? Entonces temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías, que tenía un alto cargo al lado del rey, no carecía de nada carnalmente. Era un hombre exitoso en el mundo. Y habrá estado gozando de una esplendida casa, mucha riqueza y una vida cómoda. No obstante, el corazón de Nehemías estaba inclinado al templo de Dios. Por más que había podido disfrutar físicamente de buenas cosas en Persia, después de oír que Jerusalén estaba derribada, no podía estar feliz. Hay algunas personas que solo se preocupan por sus vidas y otros que se satisfacen completamente con tal que puedan vivir en paz. Pero hay algunos que siempre se preocupan y piensan en la obra de Dios y las cosas del Señor. Sería digno que aquel que tiene la santa tristeza por las obras relacionadas con Dios también reciba el verdadero gozo en Dios, ¿no? Versículo 4. Me dio el rey. ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? El rey, que siempre había apreciado a Nehemías, escuchó su angustia y le preguntó, ¿qué cosas pides? ¿En qué quieres que te ayude? Obviamente, esto fue posible porque Nehemías había sido sincero y fiel en su trabajo habitualmente. Pero encima, lo que es más cierto es que Dios estaba moviendo y abriendo el corazón del rey de Persia. Nehemías no contestó de inmediato al rey cuando le preguntó su deseo, porque Nehemías sabía bien que la respuesta que iba a dar ahora sería muy importante para el futuro de su pueblo. Por tanto, antes de que respondiese, aunque fue un tiempo corto, muy corto, primero, ¿qué hizo él? Antes de responder, oró a Dios. En este momento muy corto, para ese momento tan importante, ¿no? ¿Qué cosa pides, Nehemías? Maestra, dame esto. No, primero, veamos juntos. Entonces, primero, oré al Dios de los cielos y di. ¿Okay? Primero oró y dijo. Nehemías reconoció a Dios en todo tiempo y priorizó la voluntad del Señor para tomar cualquier decisión. Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás. Entonces, tú puedes hallar. Veamos, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios también, de los hombres. Amén.
esta palabra coincide exactamente con la vida de Nehemías. ¿Okay? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Está notando las palabras en cuadernillo. ¿Solo esto? Y luego, ¿hasta dónde? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Significa que medites y guardes la palabra de Dios en el corazón. Y entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, hermanos, Nehemías no era persa, sino un descendiente de la tribu de Judá que había sido llevado cautivo a Babilonia. Aún así, estaba sentado al costado del rey de Persia. Además, el rey se preocupó por él, hasta quería ayudarlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Una vez más, leamos versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículos 5 y 6, leamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Realmente, Nehemías vivió así. Dios. Especialmente el hecho de que cuando el rey le preguntó lo que quería, primero oró a Dios sin priorizar su propia prudencia y sabiduría, ni palabras de los hombres. Esto era digno de recibir la ayuda y bendición de Dios más adelante. Reconócelo en todos tus caminos. Amados hermanos, al tomar una decisión, pensemos primero, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Cuando planean o quieran hacer algo, pongan su propósito en la voluntad de Dios. Ok, vamos a trabajar y estudiar diligentemente, ganar mucho dinero y tener éxito. Sí, pero lo más importante es que reconozcamos a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Ahora, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso Pablo dijo en la carta de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dio el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Envíame a Judá. Envíame a Judá. Ir a la tierra de Judá significó dos cosas. Uno fue renunciar toda su autoridad
y la vida cómoda que gozaba en Persia. ¿Okay? Y el otro fue la resolución firme de sufrir y trabajar duro en Israel. No estaba pidiendo vacaciones para ir a visitar por 2 o 3 meses. No, él sabía bien que iba a tardar muchos años y no volvería a Persia. ¿Qué? Esto era el corazón que anhelaba ser usado por la obra del Señor. El corazón firme para sufrir por el Señor y dar su propia vida para la voluntad del Dios eterno. No se trata de Dios envía a hermano Jorge, no a mí, envía a otra persona, sino Dios, por favor, úsame a mí, úsame a mí, envíame a mí. El profeta Isaías también, tras entender el corazón anheloso de Dios que muchos sean salvos, dijo, envíame a mí. Isaías 6, versículo 8, leamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a Judá. Esto significó que iba a renunciar lo bueno del mundo y a sufrir para el Señor. En realidad, él tomó una decisión sabia. ¿Por qué? Por más alta y provechosa que sea la posición del copero del rey, eso solo se podía disfrutar por 10 o 20 años nada más, mientras que todo su trabajo y aflicción para el reino de Dios le sería devuelto con la gloria eterna e incomparable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Leamos juntos, hermanos. Y el mundo pasa, y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo pasa, desaparecerá, se quemará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Con esa fe, Nehemías abandonó la gloria del mundo y eligió ser afligido para Dios. Antes de él, Moisés también hizo lo mismo. Moisés también. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24 al 26 leamos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de Cristo. Las personas normales pensarán que Moisés tomó una decisión necia. Si tuviéramos que elegir entre la posición de un príncipe de Egipto y el camino de sufrimiento del desierto, bueno, en realidad, creo que, disculpe, la mayoría quería escoger
los beneficios de un príncipe egipcio. Pero, en realidad, tenemos la esperanza, ¿no? Sabemos bien que este mundo pasará. Busquemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El apóstol Pablo dijo así. Leamos juntos del versículo 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. La gloria que el Señor nos dará por nuestro trabajo para Él en esta tierra será inimaginablemente más grande en el cielo. La decisión que tomaron Moisés, Nehemías y Pablo de sacrificarse a sí mismos para la obra de Dios fue sabia, ¿no? Y será recompensada maravillosamente. El rey de Persia preguntó a su amado siervo Nehemías: ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres que te haga? Entonces Nehemías primero oró a Dios y le respondió: envíame a Judá. Y pidió más cosas al rey de forma detallada y específica. Volvamos a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8. Además, dije al rey: si le place al rey y se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y otra carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Leamos juntos. Y me lo concedió el rey, porque según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías sabía qué cosas necesarias para llegar a salvo hasta la tierra de Judá y para reconstruir Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cómo podía saber muy detalladamente esto? ¿Por qué? Porque había pensado mucho y averiguado todo previamente por mucho tiempo. ¿Okay? Tenemos que aprender muchas cosas de Nehemías. Entre ellas, eso también es un punto muy importante. Por ejemplo, ¿qué necesitaría para construir nuestro templo? ¿Solo esperar nada más? ¿Solo orar nada más? Ok, primero la oración fervorosa, es verdad, pero eso no sería todo. ¿Están de acuerdo o no? Encima,
Así como Nehemías estaba dispuesto a ir al lugar de sufrimiento, nosotros también debemos estar resueltos a sacrificarnos. Además, debemos pensar, investigar y preparar las cosas necesarias minuciosamente. Nosotros lo hemos hecho para la construcción de nuestro templo hasta ahora y hemos pensado mucho para hacer los planos y pronto la construcción comenzará en plena escala, es verdad. También, hermanos, debemos buscar buenas maneras para predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer para salvar a más almas? Debemos pensar, ¿no? Y también los líderes de cada distrito y cada grupo y los profesores de la escuela dominical deben pensar mucho. ¿Qué necesitarán los preciosos hermanos que el Señor me ha confiado? ¿Qué tengo que hacer para ellos? Me lo concedió. El rey de Persia concedió a Nehemías. ¿Por qué? Una vez más, leamos juntos. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías pidió varias cosas al rey y el rey se las concedió con gusto. ¿Qué dio Nehemías? Que era la razón. Porque yo siempre he tratado bien al rey hasta ahora y porque yo hablé muy bien. No, sino él solo dijo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, porque Dios me ayudó. El rey aceptó mi petición. Reconócelo. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces, Él enderezará tus veredas. Mientras aprendimos sobre Nehemías, quiero que grabemos este versículo en nuestro corazón. Versículo 9. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Miren. A pedido de Nehemías, el rey le escribió cartas por las que pudiera recibir mucho beneficio durante el viaje. Y además lo protegió con sus soldados. Todo eso se hizo porque Dios estaba enderezando sus caminos. Sin embargo, siempre existen impedimentos en las buenas obras. Así como el diablo siempre se rebela contra las obras de Dios, también hubo enemigos que trataron de estorbar el esfuerzo de Nehemías por construir el muro de Jerusalén. Sí. Por fin, Nehemías llegó a Jerusalén. Una vez más, la distancia desde el palacio de Persia hasta Jerusalén es de
1400 kilómetros. Vamos a imaginar, por supuesto, hace 2500 años, la condición del camino que pasaba por el desierto y montes era incomparable a lo que es hoy, ¿no? 1400 kilómetros. De hecho, el profeta Esdras pasó por el mismo camino antes que Nehemías. ¿Okay? Si vemos en el libro de Esdras capítulo 7, versículo 9, dice que llegó a Jerusalén 4 meses después de partir de Persia, caminando. Por 4 meses. Nehemías soportó el cansancio para cumplir la visión que Dios le había dado. Por ende, Dios guardó su andar y finalmente llegó a Jerusalén. Apenas llegó, lo primero que él hizo fue captar la situación a fondo. Vamos a ver capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Y salí de noche, después de llegar a Jerusalén, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Debido a que habían enemigos que estorbaban esa obra, Nehemías investigó alrededor de la ciudad en la noche, en secreto, y vio muchas partes del muro de Jerusalén que estaban derribadas y las puertas quemadas. Solo había piedras y un montón de escombros en muchos lugares. La situación real era más grave de lo que había escuchado antes en Persia. Al ver la ciudad en tanta ruina que ni un caballo podía cabalgar por ella, cuán triste habría estado su corazón. Creo que habrá estado perdido en cuanto a por dónde empezar y qué hacer. ¿Por dónde empezar? 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, veamos juntos, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, por favor, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Un gran líder no solo debe tener pasión para esforzarse voluntariamente como ejemplo, sino que debe juntar los corazones de sus seguidores también, ¿no? Es porque aunque la obra de Dios comienza con 1 o 2 personas que reciben la visión de Dios,
al final el logro se obtiene por la cooperación de la multitud, ¿no? Nehemías informó la mala condición del muro a sus colaboradores y apeló: ustedes mismos, ¿no?, ven, saben el mal en que estamos. Mira, Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué debemos hacer? Ellos, miren hermanos, ellos, ¿qué opinan? ¿No lo sabían? Ya habían estado en Jerusalén antes que Nehemías. Obviamente ellos también sabían bien que el muro de la ciudad estaba destruido. Lo sabían bien, ¿no? Creo que, por supuesto, ellos habían intentado reedificarlo con un buen corazón hasta cierto punto. ¿Cómo no? Sin embargo, al ver la triste realidad, se sintieron desanimados y estaban cansados con muchas lesiones después de trabajar duro. Además, otro gran problema es que con el paso del tiempo se acostumbraron a esa circunstancia. ¿Pueden imaginarlo? Ya los muros derribados les parecían algo natural, como si siempre hubiesen sido así, pues no tenían la voluntad de cambiarlos. Acostumbrarse. Tenemos que examinarnos a nosotros, por favor, a través de esta historia. El propósito de aprender la historia de Israel de hace miles de años atrás es para que en ella recibamos la lección espiritual relacionada con nuestra vida cristiana. ¿Okay? No estamos aprendiendo una historia antigua, no. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen? ¿Qué simboliza espiritualmente el muro derribado de Jerusalén? ¿Qué simboliza? El muro derribado de Jerusalén. Este simboliza nuestro corazón, actitud y forma de vida. Ellos tienen que estar levantados firme y rectamente ante Dios, pero prácticamente se derivan varias veces. Sí, por varias razones. Sí. Y lo más temible es que nosotros aceptamos el estado derivado de nuestra fe como algo cotidiano, muy normal. Y no sentimos la necesidad urgente de que esto está mal, debo levantarlo de nuevo, ahora mismo. Nehemías reprendió y también dio esperanza a los líderes del pueblo. Versículo 17. Versículo 17. Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, leamos juntos. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho y dieron. Levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Nehemías contó cómo la mano benéfica de Dios le había ayudado y cómo Dios movió hasta el corazón del rey de Persia, ¿no? Y dieron. Amados hermanos, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Este versículo fue la meta de nuestra iglesia para el año 2017, cuando anhelábamos mucho la construcción de nuestro templo. Vamos a levantarnos y edificar nuestra fe, nuestra iglesia y nuestro templo. Después, el año 2019, en octubre, compramos este local, ¿no? Y lo hemos estado remodelando desde entonces y hemos preparado los planos y varias cosas. Y pronto, no es una mentira, pronto comenzaremos la construcción oficial de nuestro templo. ¿Sabe? Ya tenemos un buen local, pero en realidad todo lo que hemos hecho hasta ahora es, en realidad, menos del 30% de nuestro plan total, ¿no? La verdadera construcción es a partir de ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hagámoslo juntos, hermanos. Estas son las cosas necesarias para que la obra de la iglesia realice exitosamente. 1, la obra de Dios. ¿Sí? La ayuda de Dios. 2, la abnegación y sacrificio del líder. Y 3, la unión y cooperación de los colaboradores. 3 cosas. Si falta solo uno de estos, jamás habrá éxito. Gracias a Dios. Tenemos también el apoyo de la Iglesia de Corea, ¿no? Y las oraciones de muchos hermanos. Además, mire, la municipalidad está remodelando el parque que se ubica justo enfrente de nuestra iglesia. ¿Para quién? ¿No? Para nosotros, ¿no? Tendremos un templo en verdad muy hermoso. Levantémonos, edifiquemos. Y así sus colaboradores esforzaron sus manos para bien. Sin embargo, cuando Nehemías quiso hacer esa gran obra para el templo y el pueblo de Dios, también había ¿qué? Perturbaciones, ¿no? Es normal, es muy natural. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, leamos juntos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén.
nosotros también vamos a sacrificarnos y trabajar diligentemente con esta convicción. Nosotros somos el pueblo de Dios y sus siervos. Así que nos levantaremos para cumplir la voluntad de Dios y trabajaremos para su gloria y edificaremos su casa, dando nuestro amor, tiempo, fuerza y bienes, ofrendas. Es cierto, los que trabajan juntos por la obra de Dios llegarán a disfrutar de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios, ¿no? Porque este tiempo es un curso especial y vamos a continuar un poco más. Estoy cansado. Ahora pasemos al capítulo 3. Capítulo 3. En Nehemías capítulo 3 se describe el proceso de construcción de los muros de Jerusalén. Capítulo 3. Yo voy a leer. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imni. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Estaban levantando muros entre las puertas, ¿ok? Primero puertas y muro. Muchas personas de diversas clases asumieron sus roles. ¿Okay? En particular, aparecen 10 puertas que conllevan un mensaje muy importante. Por eso las explicaré detalladamente en la tercera sesión. ¿Okay? Evidentemente, miren bien, la cantidad de trabajo, de cada tramo podía ser diferente. Quiere decir que hubo personas que tuvieron que levantar el muro en una sección más complicada. Sí. ¿Okay? Algunos en una parte más larga que los demás. Miren bien. Aquí, muy largo, ¿no? Aquí, muy corto. ¿Puede imaginar? Entonces, ¿qué le parece? Era injusto, ¿no? Ellos, sí. Ellos trabajaron mucho. Ellos poquito nada más. ¿Qué opinan ustedes? Mire, algunos entramos un poco más cortos. Pero no importa esa diferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Lo más importante es que trabajaron juntos. La cantidad, ok, no importa. Trabajaron juntos. Versículo 4. Leamos juntos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos,
y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Erequías, hijo de Mesesabel. Difícil. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Mire, de esta manera se detalla en todos los 30 versículos del capítulo 3. ¿Quién construyó? ¿Qué parte? ¿Quién pueden recordar los nombres que ya leímos? Solo quiero recalcar una cosa del capítulo 3. Está registrado quién trabajó para cada tramo, uno por uno, muy detalladamente. En realidad, estas palabras suelen parecer importantes, aburridas, para nada importantes. Tampoco recordamos sus nombres. Sin embargo, vamos a pensar, ¿por qué Dios escribió tan minuciosamente todos sus nombres y obras en la Biblia, el Santo Libro? ¿Por qué? Porque Dios valora sus esfuerzos y sacrificios. Asimismo, esta escritura nos dice que Dios nos valora también a nosotros y nuestras obras. Las registra y recuerda para siempre, para recompensar a cada uno después. ¿Ok? Pero en el versículo 5 vemos algo lamentable. No solo están registrados los que trabajaron, sino hasta los que no participaron en esa obra. Versículo 5. Veamos juntos. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es una palabra muy temible, ¿no? Sus grandes, les gustaba ser servidos y pensaban que el trabajo duro era solo para los humildes nada más y no era adecuado para ellos mismos. No participaron en la obra de la multitud. Quizá se consideraron a sí mismos como hombres de posición grande y alta, pero lo que ellos malentendieron y no sabían fue que la construcción de Jerusalén no era una obra de los hombres, sino la obra del Señor. Aunque ellos se creían que ellos mismos eran grandes, de verdad, Dios es el Altísimo. Por ello, participar en la obra para cumplir su voluntad era un trabajo muy grande también. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pensar. ¿Cómo deben ser escritos nuestros nombres en el libro de memoria de Dios? Como el nombre del que trabajó unánime en la obra del Señor, o como el nombre del que se negó a participar en ella. ¿Qué quieren, hermanos? Dicho registro permanecerá para siempre y será recompensado con la gloria eterna. Amados hermanos,
Este curso especial sobre el libro de Nehemías se realizará por 3 sesiones. Para terminar la primera sesión, vamos a resumir los puntos que debemos aprender de Nehemías en la palabra de hoy. En primer lugar, el objetivo de su vida no era solo su propia felicidad. Nehemías se preocupó por las cosas de Dios y renunció a su comodidad por el pueblo y templo de Dios. En segundo lugar, él fue un hombre de oración. Antes las dificultades y ante las cosas por que agradecer, e incluso cuando tenía que decir algo importante, siempre oró. Su oración fue hecha con reconocimiento de la soberanía de Dios, arrepentimiento de sus errores y confianza en las promesas de Dios. En la segunda sesión del próximo domingo también veremos más de sus oraciones. Y último, en tercer lugar, él se mantuvo humilde y reconociendo la ayuda de Dios y exaltándolo en todas las cosas. Entre numerosos personajes de la fe en la Biblia, de verdad, Nehemías es un hombre a quien tenemos que imitarlo. Espero que este curso especial sea de gran beneficio para muchos hermanos. Continuemos el próximo domingo con la segunda clase. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos bienaventurados porque somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Además, porque recibimos tu amor y palabra. Haznos reflexionar profundamente. ¿Qué parte del muro de nuestra vida cristiana está derribada? Y ayúdanos a levantar firmemente nuestra fe y a vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Y ayúdanos a superar bien todas las dificultades con paciencia, aferrándonos firmemente a la esperanza. También pedimos tu ayuda para que salga bien la licencia para la construcción de nuestro templo. Espero que todos nosotros nos encontremos bien en tu protección hasta el próximo encuentro. Que sea toda la gloria y honra para siempre a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.